cuidarse en salud. Así que bueno, vamos bien, vamos bien. Tenemos en el aire tenemos a una amiga del programa, Patricia Fernández, epidemióloga y epidemióloga de Epidemiólogos argentinos. argentino metadisciplinar. Hola, hola, ¿cómo le va, doctora? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, Patricia. Hola Luis, mucho gusto, felicitaciones por tu incorporación, saludos a toda la audiencia. Gracias. Sí, hemos vuelto hoy justo y bueno, tenemos una invitada espectacular, ¿no? Bien. Así que, bueno, también tuvimos a Lucas Carena, que también es otro espectacular invitado. Y Cristian, que manejó muy bien el programa, y bueno, y los médicos que me manejaron bien el corazón. Así que acá estamos. Bueno, viste que vos sos epidemióloga, pero me habías mandado un texto de por qué vienen las enfermedades al corazón, ¿no? Sí, exactamente, Luis. Vamos a esa parte que también todavía no te conocemos. Es la parte de las neurociencias. Bien. Y bueno, justamente estábamos hablando que los pacientes que se infartan generalmente son aquellos que están indignados, es decir, que están enojados. Pero no que están enojados desde hace 5 minutos, sino que están enojados desde hace mucho tiempo, por diversas causas. Sí. Entonces, esas emociones, nosotros los seres humanos estamos continuamente emocionando. Es decir, no soy un infartado, soy un indignado. Sí, exactamente, sí. Así que no tuve un infarto, tuve una indignación grave. Lo tomo en chiste, pero para que quede el concepto, ¿no? Exacto, sí. Y Bien. que, claro, que es como que se van sumando los enojos, ¿no? Uno arriba del otro, hasta que, bueno, un enojo suele rebalsar el vaso, ¿no? Sí. Y ahí se produce el evento. Pero es un resultado de una inflamación crónica, unas emociones crónicas que desatan una serie de reacciones químicas adentro de nuestro cuerpo que favorecen, por ejemplo, en este caso, que se produzca un infarto. Bien. Es decir, nosotros tenemos un sistema de las emociones. Las emociones pasan por el sistema límbico, son núcleos cerebrales que están formados especialmente por la amígdala, que es un núcleo cerebral, no es la amígdala de la garganta, sino que es adentro del cerebro hay una zona que se llama amígdala, que es el centro de las emociones así como agresivas, violentas. Ajá. Y además forman el sistema límbico otros centros que son, por ejemplo, los hipocampos, que son los centros de la memoria y el aprendizaje. Se le dice hipocampo porque tiene una forma similar a los caballitos de mar, y también lo que es el tálamo y el hipotálamo. Todo eso es el sistema límbico. Y digamos que las emociones más violentas pasan por la amígdala. Estos centros cerebrales son como los músculos. Si nosotros los ejercitamos, esos centros cerebrales crecen. Entonces, ¿en qué sentido crecen? En el sentido en que se multiplican las neuronas allí. Y también se multiplican las interconexiones que esas neuronas tienen. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos personas que nos enojamos mucho, esa amígdala crece, es una amígdala que está agrandada, digamos. Y el hipocampo disminuye su tamaño. Y eso no nos conviene para nada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos algo más bondadoso, digamos, más benigno, que sería la memoria y el aprendizaje, que está en el hipocampo. Y queremos que las emociones más violentas estén un poco más acalladas. Bien.
vez que nosotros nos enojamos, ese enojo pasa por la amígdala y la hace crecer. Y nos deriva en una serie de eventos químicos adentro del cuerpo que desata el sistema simpático con la adrenalina famosa, se segrega mucha adrenalina cuando nos enojamos, y esa adrenalina va a impactar sobre el tálamo, el hipotálamo, y el hipotálamo es como un traductor. El hipotálamo traduce todo lo que es impulsos nerviosos en impulsos hormonales. Entonces, toda esa bola, digamos, de nieve, esa pelota de nieve que se va formando, incide sobre la amígdala, el hipotálamo, y desde el hipotálamo se desatan una cadena de reacciones hormonales que tienen distintos nombres, estas hormonas, que es como que se activan una a la otra. Es decir, las hormonas del hipotálamo se activan a las hormonas de la adenohipófisis, de la hipófisis anterior, que esa hormona se llama adrenocorticotrofina, y esa hormona sale a la circulación general, llega a las suprarrenales y hace que nosotros produzcamos mucho cortisol, aparte de también toda una cascada adrenérgica, es decir, de carga de adrenalina. ¿Y todo eso qué nos hace? Nos hace que el sistema inmune se inmunodeprima, es decir, que seamos menos inmunocompetentes. Está como suprimido el sistema inmune. Sin embargo, esas celulitas del sistema inmune generan un montón de lo que se llaman citoquinas proinflamatorias, provocando un cuadro de inflamación general que se llama inflamación de bajo grado. Es decir, es un cuadro inflamatorio, pero no al punto de, por ejemplo, cuando tenemos una infección o cuando nos damos un golpe, que vemos que la inflamación es muy evidente. No, esta inflamación pasa como desapercibida. Y todas esas citoquinas proinflamatorias son moléculas químicas que van a producir todo este estado de inflamación. Y además se desata la liberación también de sustancias que son procoagulantes, es decir, que favorecen la formación de coágulos, que en última instancia son los que producen el infarto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo este estado de inflamación nosotros lo mantenemos cuando emocionamos y cuando nos enojamos. Y cada vez que nos enojamos nos vamos a dar cuenta que nos enojamos más, porque cada vez pasa más por la amígdala todo ese estímulo, esa amígdala crece, se agranda y digamos que se arma esa pelota de nieve imparable. Y cada vez es como que nosotros decimos, cuando nos venimos grandes nos enojamos más todavía y toleramos poco. Bueno, es por esto. ¿Y cómo se sabe que estos centros cerebrales están agrandados? Bueno, esto se sabe ya desde hace unos años, cuando se introdujo la tecnología de resonancia magnética funcional por imágenes, que puede captar toda la actividad eléctrica que despliega nuestro cerebro cuando está trabajando. Es decir, se ven como imágenes del cerebro con unas lucecitas prendidas en los centros cerebrales que están trabajando. Y además, esos centros cerebrales se pueden medir, como mide el ecografista, por ejemplo, que mide las dimensiones de la cabeza de un bebé o cuando está haciendo una ecografía abdominal, por ejemplo. Todos esos centros cerebrales se pueden medir. Y entonces se ve que la amígdala de las personas que se enojan mucho es más grande que la de las personas que no se enojan tanto. Bien. Y esto nosotros podríamos gestionar estas emociones, es decir, hacer que estas emociones no sigan pasando por la amígdala y no las sigan agrandando.
sino que las podemos hacer pasar más bien por los hipocampos en beneficio nuestro y de nuestra memoria y nuestro aprendizaje, y de todo lo que es cognición. También las cortezas cerebrales se benefician. Bien, eso sería un trabajo como de espiritual, mental. Bueno, hay varias técnicas que se pueden aplicar. Una de las técnicas más conocidas es la meditación científica, que se llama mindfulness. Hay un norteamericano que se llama Jon Kabat-Zinn, que era meditador budista. Él hacía meditación que se llama vipassana, budista. Bueno, y se dio cuenta él que, como él era un científico del Instituto de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, él se dio cuenta que cada vez que él meditaba, era como que se sentía mejor emocionalmente. Entonces, esto fue en los años 70. Entonces él diseñó toda una técnica que se llama reducción del estrés basada en mindfulness. Y lo que hizo fue adaptar la meditación budista vipassana a la parte occidental del mundo, digamos. Le quitó toda la connotación filosófica religiosa, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cualquier persona de cualquier religión y de cualquier ideología pueda practicarla sin sentirse, digamos, mal por eso, porque justamente uno no es budista, y la meditación budista tiene sus cosas muy particulares. Entonces, le sacó todas esas connotaciones religiosas y la occidentalizó. Hizo este programa basado en mindfulness que se hace en 8 semanas. Entonces, es la meditación que está más investigada a nivel científico. Hay miles de trabajos científicos de mindfulness, en donde en 8 semanas de práctica meditativa, que serían por lo menos unos minutos por día, durante 8 semanas, digamos unos 5 o 6 días a la semana, y lo que se hace es, al principio se mide el tamaño de los centros cerebrales por una resonancia magnética funcional. Después se hace el programa controlado por científicos durante las 8 semanas, y una vez que termina ese periodo se vuelve a hacer una resonancia magnética funcional y se vuelven a medir los centros cerebrales. Y lo que se encontró justamente es que disminuye el tamaño de la amígdala y aumenta el tamaño de los centros cerebrales, que son más creativos, cognitivos, del aprendizaje, de la memoria, lo cual comprueba que es muy beneficiosa. Y estos programas a veces se llevan a cabo, por ejemplo, en las cárceles, para disminuir el nivel de agresión o de agresividad de los internos, en los jardines de infantes o en las escuelas, también para aumentar el rendimiento académico de los niños y disminuir también el nivel de agresividad, en los deportistas, porque también promueven la concentración, por ejemplo, del deportista, la concentración del estudiante. Y meditando, digamos que esas emociones violentas tienen menos pasaje por la amígdala y se van canalizando por otro lado en forma más benigna, más bondadosa para con nosotros. Ajá. Es decir, estamos aplicando un método religioso pero llevado a la ciencia. Exacto, tiene raíces religiosas, pero se le quitó toda esa parte religiosa y lo único que quedó
fue la parte de meditación, que esta meditación se basa especialmente en las funciones corporales, especialmente en la respiración. Es muy fácil, porque lo que se hace es observar la respiración. Y también se puede hacer lo que se llama una exploración corporal, es decir, haciéndonos conscientes de nuestra propia respiración y de nuestros propios componentes de nuestro cuerpo, con atención plena. Es decir, estamos como entrenando nuestra conciencia, entrenando nuestra atención para obtener este beneficio. Sería como concentrarnos en el presente, ¿no? En nuestra respiración, en nuestras piernas, en nuestro cuerpo, en esas partes del cuerpo que puede llegar a hablar o expresarse. ¿Puede ser algo así? Eso es perfecto. Justamente nosotros fijamos la atención en el cuerpo o en la respiración para darle a nuestra mente un punto fijo, digamos, porque la mente nuestra es como un monito. Los monjes budistas la bautizaron el mono loco. Sí. ¿Por qué? Porque constantemente la mente está yéndose hacia el pasado, hacia pensamientos del pasado, que nos hacen emocionar y nos hacen también producir sentimientos, sensaciones, y generalmente, se ha descubierto que generalmente el 80% de esos pensamientos de la mente cuando va hacia el pasado son cosas feas, no son recuerdos bonitos, sí. El 80%, o sea, es bastante. Y también esta mente, así como que salta de rama en rama, se va también hacia el futuro, con toda la incertidumbre, toda la angustia, toda la ansiedad que puede tener el hecho de irse hacia el futuro. La mayor parte de las veces va hacia ese lado. Sin embargo, nosotros necesitamos tanto el pasado, porque son cosas que hemos aprendido durante nuestra vida, y además tenemos las memorias instintivas. Todo eso viene del pasado, digamos, y cuando nosotros nos vamos hacia el futuro, también tenemos la parte positiva, que es la parte de tener proyectos, de tener metas, de tener... esperanza. Claro, exactamente. Entonces, el gran, digamos, la gran carga emocional, cuando nos vamos hacia el pasado o hacia el futuro, en un 80% es negativa. Si bien sabemos que no existen las emociones negativas, sino que son emociones que a nosotros nos resultan muy desagradables de sentir. Entonces, esto que vos me estabas diciendo, que es muy importante estar en el presente, casi nunca le sucede a nuestra mente. Nuestra mente está continuamente haciendo como un ping-pong entre el pasado y el futuro. Y nunca se queda en el momento que realmente estamos viviendo, que es el presente. Entonces, con esta técnica, aunque sea por unos minutitos en el día, uno se centra en el presente, poniendo atención a algún punto del cuerpo o algún punto de la respiración. Obviamente ejemplo, hoy que... mira, te doy un ejemplo. Hoy que yo vine atrasado por el tráfico, no tenía precisamente la mente puesta en el tráfico, sino que estaba llegando tarde. Claro, eso es lo que sucede. Nosotros manejamos el auto mecánicamente porque lo hemos aprendido. Es decir, primero nos cuesta aprender a manejar, es como que no coordinamos muy bien, nos empieza a toser el auto porque no coordinamos el embriague con el acelerador, con los frenos, con los cambios. Sí. Pero una vez que nosotros aprendimos eso, esa información se almacena en la mente subconsciente y podemos manejar, por ejemplo, charlando con otra persona, es decir, nuestra mente consciente
está charlando con otra persona, o como vos, por ejemplo, pensando que llegas tarde al trabajo, y mientras tanto la mente subconsciente va guiando el vehículo. Eso sería un punto positivo estar un poco en el pasado. Un punto positivo podría ser eso, el aprendizaje que tenemos de cosas buenas. Exacto, sí, tenemos que guardar nuestros recuerdos por eso, pero no nos tenemos que ir a nuestros recuerdos tristes a cada rato, claro, porque nos hace mal. Sin embargo, nuestra mente no es muy gobernable. La mente hace eso, es normal eso. Es normal que el ser humano esté bombardeado por pensamientos que vienen del pasado, que van hacia el futuro y emocionando por esas causas. Entonces, la meditación lo que hace es tratar de ponernos unos minutitos por día en el presente, sin juzgar, se dice, que es algo que nos cuesta mucho también. Nosotros continuamente estamos juzgando todas las situaciones, incluso estamos juzgando a las personas. Pero la meditación esta lo que propone es que durante unos minutos uno simplemente observe las emociones y las deje ir, o las sensaciones que aparecen en el cuerpo, las observamos, pero las dejamos ir. Y si nos fuimos con algún pensamiento hacia el pasado o nos fuimos hacia el futuro y nos damos cuenta, entonces, con mucha paciencia y mucha amabilidad hacia nosotros, traemos a la mente de vuelta al punto de la meditación. Y ahí se produce el beneficio. Cuando yo traigo a la mente, me di cuenta de que la mente se fue para el pasado o para el futuro, y la traigo de vuelta al presente, ahí se produce el beneficio de la meditación, en una zona del cerebro que se llama corteza cingulada anterior, que funciona en conjunto con otro centro cerebral que se llama ínsula. La ínsula es un centro cerebral que recolecta las interocepciones nuestras. Es decir, que nos está avisando todo lo que sentimos internamente. Cada vez que la corteza cingulada se da cuenta que la mente se fue para otro lado y nos avisa, nosotros lo que podemos hacer en ese caso es, por ejemplo, sonreír ligeramente. Y ese es el lenguaje que ella entiende. Esa corteza cingulada, cuando uno le sonríe ligeramente, entiende que hizo bien las cosas. Entonces, en la próxima oportunidad nos va a volver a avisar. Pero si nosotros nos fuimos del objeto de meditación y nos dimos cuenta que nos fuimos y nos enojamos, entonces la corteza cingulada nunca más nos va a avisar que nos fuimos. Y no vamos a obtener el beneficio. También hay un concepto como de focusing, ¿no? Claro, exacto, sí. Lo principal es tratar de concentrarse en un punto. Por ejemplo, cómo pasa el aire, cómo entra y sale de las fosas nasales, de los agujeritos de la nariz. Sentir cómo pasa el aire ahí, que entra un poquitito más fresco, sale un poquitito más tibio, porque todo nuestro aparato respiratorio calienta el aire que vamos a exhalar. Entonces, justamente es eso, enfocarse, hacerse consciente de ese pequeño movimiento respiratorio, que se le puede enseñar a un niño porque es muy fácil. Sí. Bueno, sería como tener el cuerpo y la mente en el mismo lugar, ¿no? Un principio de espiritualidad. Claro, bueno, sí, se relaciona con la espiritualidad en general. Yo lo estoy explicando desde la ciencia. Sí. Pero sí hay, por ejemplo, los monjes budistas, te digo los budistas en este caso porque estamos hablando de una meditación que deriva de la budista. Los monjes explican todo esto con metáforas.
es decir, con cuentos, con cosas más bien metafóricas. Entonces por ahí la gente no entiende bien. Yo lo que hago es explicárselo desde la ciencia y decirle, mira, lo que hacemos es agarrar a la mente y ponerla en un punto de foco y mantenerla ahí todo lo que mejor se pueda, y cuando se va, porque se va a ir, porque es normal, traerla de vuelta al foco. O sea, darse cuenta, que eso es conciencia, ¿no es cierto? Darse cuenta y traerla de vuelta al foco. Esos pueden ser unos minutos por día o puede ser más. Hay gente que medita, que se dedica a meditar directamente, medita 8 horas por día o por día o más. Sí, por ejemplo, los monjes budistas se la pasan meditando, ¿no es cierto? Y también, bueno, los conventos de otras religiones también, tanto musulmanes como católicos, como sinagogas también, supongo que también se dedicaban a lo que, digamos, bueno, ponerme en oración o rezar por mí, ¿no? ¿Puede ser? Exacto, eso sería como una meditación que se centra en el sonido, por ejemplo, en la repetición de un mantra. Ajá. Es decir, uno también puede meditar enfocándose en un sonido que se repite, por ejemplo, los rezos. También hay meditaciones que se pueden hacer a partir de las visualizaciones, a partir de los aromas. La cuestión es poner a la mente en un foco, a través de los sentidos, generalmente. Digamos, como dominarla, ¿no? Como tratar de que se encuentre cómoda donde nosotros la queremos encontrar, acá, en el presente. Uy, ahí tocaste un punto álgido. A ver. Sí, se trata de eso. Pero la mente es rebelde, ella se quiere ir al pasado o al futuro. Sí. Entonces, en las primeras meditaciones, por ahí ocurre que no somos tan conscientes. Entonces nos ponemos a meditar y nos fuimos para adelante o para atrás en el tiempo y tardamos en darnos cuenta. Sí. Pero cuando uno se va entrenando, se da cuenta más al toque. Entonces, cuando uno empieza a meditar, dice, qué bárbaro, solamente me distraje 2 veces durante la meditación, por ejemplo. Y después sigue meditando y se da cuenta que se fue 20 veces, ¿no es cierto? Y dice, cada vez estoy peor. En vez de mejorar, estoy empeorando. Y no es así. El tema es que a medida que uno se va entrenando, cada vez se va dando cuenta más cuántas veces se fue y cuántas veces trajo a su mente de vuelta al presente. Y después, bueno, el meditador más experimentado es el que mejor logra mantener más tiempo la mente en el presente. Pero al mejor cazador se le escapó la liebre. Obvio. Y ningún meditador, por experimentado que sea, va a lograr tener el 100% del tiempo a la mente en el presente. Es normal que la mente se vaya para un lado o para el otro. Claro, está bien. Es decir, pero no sufrirla, como vos decís, bueno, te fuiste, pero acá te espero y me río con la mente, ¿no? Claro, es como un juego, es como un ejercicio, algo que hay que hacerlo, digamos, periódicamente, sin enojarse. Eso es fundamental, sin enojarse, porque donde uno se enoja es donde hace trabajar a ese centro cerebral que no es muy simpático, que es la amígdala, y entonces es como que le damos de comer a ese enojo. Y entonces se produce todo ese estado proinflamatorio, procoagulante en el cuerpo, en forma crónica, y llega un momento en que explota todo, y tenemos algún evento desagradable. Puede ser también una inflamación del hígado, puede ser una inflamación de los riñones que no trabajen bien, un montón de factores, ¿no? Enfermedades autoinmunes, digamos, como la tiroide, también se puede inflamar por una mala sangre, como se le dice comúnmente, ¿puede ser?
Sí, por supuesto, es famosísimo el nudo en la garganta. Ah. Cuando uno está así como con rabia que no puede expresar, por ejemplo, su enojo, es como que se le queda el nudo en la garganta, o cuando está muy triste y no puede llorar, digamos, también Eso le es pasa, como... yo tengo muchos hombres que no pueden llorar, que sienten Claro, porque angustia, culturalmente y lamentablemente se le exige al hombre que no llore. Entonces está reprimiendo todas esas emociones y bueno, y se producen todos estos estados inflamatorios que tan bien vos los estuviste describiendo, en el hígado, repercute en todos los órganos y sistemas, y aquel órgano que está peor parado es al que primero va, digamos, a afectar, ¿no es cierto? Como vos dijiste, produce coágulos, la cortisona puede producir coágulos que te pueden producir un coágulo en el cerebro, en el corazón, en un pulmón, en una pierna, o en otro órgano, ¿no? Claro, sí, no es la cortisona lo que produce el coágulo directamente, pero sí favorece conjuntamente con las células del sistema inmune, favorece este estado procoagulante, es decir, de disparo, digamos, de lo que son sistemas de la coagulación, el fibrinógeno, que va a disparar el sistema de coagulación en forma de pequeñitos coágulos. Uh-huh. Bien. Y esto, por ejemplo, trabajando un poco la meditación, el mindfulness o el focusing, puede hacer que nosotros mejoremos la amígdala, el hipocampo, digamos, pueda trabajar mejor. Sí, totalmente, Luis, está científicamente comprobado. Ajá. Sí, y bueno, y esos son los centros cerebrales que son, digamos, el principio de esa cascada que termina con la inflamación crónica de bajo grado y el estado procoagulante. Son ellos los que disparan todo eso a través de nuestras emociones. Cristian, ¿querés preguntar algo? No, está bien, estoy escuchando atentamente. No es mi área, por eso escucho atentamente y trato de aprender, ¿no? Está bueno esto como un sistema inmunológico, ¿no? Aumentar el sistema inmunológico, ¿no, Patricia? Claro, justamente diste en la tecla ahí porque todo el sistema que es simpático, Sí. sistema nervioso autónomo de la rama simpática, que es la rama de la adrenalina y de la noradrenalina, justamente produce un estado de inmunosupresión, proinflamatorio y procoagulante, si se prolonga en el tiempo, porque nuestro sistema está diseñado para reaccionar, es un sistema del estrés que está diseñado para reaccionar ante alguna amenaza para, digamos, nuestra supervivencia. Para huir, por ejemplo, o defenderse. Claro, entonces, el famoso la huida o la lucha o el freezing, el congelamiento. Son tres reacciones que tienen todos los animales y el ser humano, que es lo que permite la supervivencia de las especies. Pero está preparado como para que esa causa de estrés, que lo voy a llamar estresor, desaparezca en un tiempo prudencial, no que se quede a vivir con nosotros, porque si no se produce este fenómeno que estamos describiendo, que es el estrés crónico, en donde hay un estado de hipercortisolemia moderada, de inmunodepresión moderada, de estado procoagulante moderado, crónico, es decir, que se alarga mucho en el tiempo, que dura muchos años. Sí, como a veces que nosotros hablamos en salud mental, que a veces una persona después de un episodio o puede ponerse muy alegre para siempre, y uno la conocía que era triste, o se puede empezar a cambiar de ser alegre a ser una persona meditamunda, mal... Sí, pasa con las grandes tragedias eso, ¿no? O con las grandes alegrías.
Sí, exacto. Pasa con esas emociones que nos producen un shock, con esos eventos de la vida que nos marcan, ¿no es cierto? Que nos producen un shock fuerte. También lo produce, por ejemplo, lo produce mucho la adversidad en la vida temprana, tanto durante el embarazo, durante la gestación de un ser humano, como en los primeros años de vida. Por ejemplo, los niños que son abusados, las embarazadas que pasan muy mal el embarazo, que son maltratadas. Todo eso lo paga también el hijo que se está gestando, porque queda como con una tendencia, por ejemplo, a la depresión en la vida, o como con una tendencia hacia la ansiedad, que son los dos estados más comunes, los trastornos más comunes que se ven en todo lo que es la psicoinmunoneuroendocrinología y la psiquiatría y la psicología. Se ven fundamentalmente esos dos estados. Cuando mi mente se vive mucho en el pasado y en eventos tristes, se da mucho el trastorno de depresión. Y cuando la mente vive más bien en la incertidumbre del futuro y pensando en todo lo malo que a uno le puede suceder, entonces se produce el trastorno de ansiedad, que puede llegar a extremos. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad puede llegar a ataques de pánico, y la depresión puede llegar a otro extremo, que es el suicidio, ¿no es cierto? Sí. Y son los dos trastornos más prevalentes en la población y que en general se dan juntos, porque es este problema que hablábamos hace un ratito, que la mente hace como un ping-pong, se va hacia el pasado y se va hacia el futuro. Y el 80% de esos pensamientos no son agradables. Entonces desarrolla esa persona los dos trastornos, el de depresión y el de ansiedad. Entonces, bueno, son personas que si van al psiquiatra son personas polimedicadas, que el psiquiatra no sabe qué hacer, si medicarla para la depresión, para la ansiedad, no sé. Y bueno, y se producen todos estos trastornos y polimedicaciones que, por ejemplo, se agravan en esta situación que estamos viviendo actualmente, porque hay que quedarse en casa, porque no se puede salir, porque estamos mirando la televisión y son todas noticias de muertes y de enfermos, y bueno, son noticias malas, lamentablemente. Sí. El hombre tiene una sola certeza, ¿no? Es que se va a morir. Esa es la única certeza. Entonces, por eso muchas veces le apuntan al tánatos, ¿sí? Hasta que uno, bueno, tiene la esperanza y le empieza a apuntar al eros, que es apuntarle a la vida. ¿Cierto? Claro, como yo les decía con la meditación, por ejemplo, que es uno de los tantos métodos que hay para poder gestionar estas emociones. Cuando nosotros gestionamos las emociones, es como que no es que estamos dominando a la mente, pero por lo menos la estamos entrenando para que podamos ser más felices. Claro. Porque todo esto que vos me decís, el miedo a la muerte, por ejemplo, es algo que es muy explotado, incluso por los gobernantes de todos los tiempos. Desde hace miles de años que la gente que gobierna intenta meterle miedo a la otra gente para dominarlos, ¿no es cierto? O le da un espíritu de patriotismo para que luche por la patria y anda al frente, ¿no? Claro, para embarcar a un montón de personas en la guerra. Por ejemplo, Hitler, sí. ¿Cuántas personas había reclutado que daban la vida por él? Sí. O Gengis Khan, o tantos otros. Sí, o recién antes de contactar con vos hablábamos de cómo por ahí se utilizaba el deseo mediante la publicidad para generar consumo, digamos, para que la gente consuma, utilizar tácticas de manipulación psicológica para inducir a la gente mediante el deseo a consumir más cosas que no necesita, por ejemplo.
Exacto, sí, la publicidad está dirigida ahí. Si uno no viera que hay determinado producto para determinada situación, que a uno le facilita la vida y todo eso, si uno no lo ve en la televisión o no lo escucha por la radio o lo ve en las vidrieras de los negocios, de ninguna manera se le hubiera ocurrido ir a comprar ese producto. Y a lo mejor uno va y lo compra y es absolutamente innecesario. Pero claro, todo lo que hace la publicidad es generar ese deseo de por ahí cosas que ni siquiera necesitamos. Utilizan, digamos, el subconsciente, digamos. Claro, los publicistas estudian mucho el subconsciente y apuntan ahí. Por eso las propagandas, por ejemplo, son muy repetitivas. Por ejemplo, al principio, cuando sale una propaganda nueva, uno va a ver que casi en todas las tandas publicitarias aparece esa propaganda. O sea, aparece muy seguido. Claro. Y después de unos días, uno va a ver que va a ir aflojando. Es como que no gastan tanto dinero ya en repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque el subconsciente aprende por repetición, que es lo que hablábamos recién de cuando uno aprende a manejar, por ejemplo. Cuando uno aprende a conducir un vehículo, lo que hace es repetir y repetir y repetir hasta que eso entra en la mente subconsciente y uno ya maneja, como decimos por ahí, decimos por música. Bueno, los publicistas saben perfectamente esto y no es que apuntan al producto, sino que apuntan al subconsciente de la gente que está mirando esa publicidad o que la está escuchando. Por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo que un eslogan de Coca-Cola era es sentir de verdad. Y entonces estaba todo el día la musiquita en las radios y en la televisión, es sentir de verdad, es sentir de verdad. O la foto de la familia unida, contenta, festejando con todos los bienes materiales que puede haber, ¿no? Bueno, eso por ejemplo me recuerda, ¿sabés qué, Luis? Soy muy antigua. Me recuerda a las AFJP, que era todo así de familias felices, los niños, los grandes, los adultos jóvenes, todos felices porque sus aportes iban a las AFJP. Ajá. Sí, bueno, si no te venden algo que te tiente, no te lo van a vender, no te van a decir la Coca-Cola te produce diabetes, problemas en la piel, mala alimentación, eso no te lo van a decir. No, pues yo me acordaba de ese eslogan que es sentir de verdad. ¿Por qué me acuerdo de ese eslogan? Porque además de no decirte todas las cosas negativas que puede producir este tipo de bebidas, es el tema de que si vos no sentís de verdad, entonces ¿qué? O sea, si no tomás Coca-Cola, no sentís de verdad. No es ni siquiera ya que te venden productos. Es malintencionado, digamos, porque hasta te deja fuera de un grupo, digamos, porque los seres humanos en general por ahí queremos pertenecer a un grupo, ¿no es cierto?, de gente que se rige por ciertos principios, pero digamos que a veces uno hace cosas que no quiere por pertenecer a un grupo incluso. O nos callamos un montón de cosas para seguir perteneciendo a ese grupo. Claro, y no nos damos cuenta que eso no nos hace feliz, no nos hace felices. No, nos tensiona. Claro, nos produce más estrés. Bueno, viste que también no solo te venden la Coca-Cola, te venden el auto, te venden el nuevo modelo, te venden la ropa, te venden los viajes, te venden un montón de cosas que a mí me gusta la sociedad de consumo siempre que uno pueda consumir cosas en un nivel sano. Ahora cuando ya es patológico, ahí es donde uno tiene que estar con cuidado, ¿no? Claro, porque estamos todos inmersos en un sistema y hasta el momento, salvo unos pocos,
no estamos viviendo afuera del sistema. Pero bueno, a los que no nos gusta por ahí tanto el sistema, tratamos de pilotearla, digamos, sí teniendo algunas cosas, pero tampoco exagerando, ¿no es cierto? Claro. El tema es no indignarse, ¿no? Para no llegar a tener un ataque al corazón o algún ataque a alguna... Claro. que no nos saquen de nuestro eje. Es decir, centrarnos en lo que se puede, en ser agradecidos, en ver cómo me ubico yo en esta parte de la vida que tengo, en esta situación, ¿puede ser? Claro, sí. Mira, te doy un ejemplo. Suponete que una persona está muy enojada, ¿cierto? No sé, generalmente nos pasa con las personas que convivimos. Las personas que convivimos ya le sabemos todos sus defectos y todas sus virtudes. Entonces, cuando esa persona tiene un defecto y hace cosas que a nosotros nos molesta, nos enojamos. Y cada vez que lo hace, nos vamos a dar cuenta que nos enojamos más. Es como si yo estoy enojada y digo, qué bronca que tengo, y empiezo a romper todos los platos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, me saqué la bronca, sí, pero la hice pasar por la amígdala, hice crecer la amígdala. Entonces, hay formas de que esas emociones que nos están molestando y que nos provocan ira, hasta el punto de romper algo, por ejemplo, lo podemos hacer de otra manera, lo podemos gestionar de otra manera, para que esa amígdala se mantenga a raya. ¿Y cómo la gestionamos, por ejemplo? A ver. Y por ejemplo con la meditación. Ahí. Sí, o haciendo más básico, ¿no? Que mi mamá me decía cuando me enojaba, si estás enojado, nene, anda a jugar a la pelota o peleate con alguien en la calle. Por lo general me peleaba con alguien en la calle cuando era más chico, pero no tramitaba no la tramitabas bien. Claro, pero después ya un poco más grande, el deporte es muy sano, por eso uno siempre trata de inculcar, ¿no? A los más chicos, a los amigos, todo el deporte, no solo por una cuestión de aspecto físico o físico-cultural, sino por la cuestión de salud. Además, depende qué deporte, ¿no? Mejor si es en equipo, ir a descargar, qué sé yo, la gente que hace boxeo de forma no profesional. Hay un montón de cosas que ayudan. Sí, el ejercicio es fabuloso en el sentido de que nosotros generamos endorfinas, se pone en marcha el sistema parasimpático, porque el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, uno es el simpático, el otro es el parasimpático. Bien. Y estos dos sistemas lo que hacen es contrarregularse. Entonces, si nosotros tenemos muy desatado, digamos, el simpático, cuando hacemos actividades deportivas, lo que estamos haciendo es favorecer la contrarregulación por medio del sistema parasimpático, que también lo hace la meditación, por ejemplo, y tantas otras actividades que podemos también practicar. Como decía Cristian, siempre que no sean violentas, digamos que uno no se saque la bronca por medio de una actitud violenta. El sistema parasimpático o colinérgico lo que tiene es que ejerce una acción antiinflamatoria. Por eso cuando hablábamos de que cuando se dispara el estrés, en general debe durar unos minutos o unas horas, pero no tiene que ser continuo, porque si no se transforma en crónico. Y tiene que venir la contrarregulación del sistema parasimpático para que haya un efecto desinflamatorio. Bien. Eso, a veces yo he tenido gente que también transpiraba mucho, ¿no? Cuando le venía este tema del sistema simpático que le trabajaba, porque era como un método de huida, como vos decís, y mejoraba mucho. ¿Puede ser?
Perdón, no te entendí. ¿Qué era? ¿Transpiraba mucho? Claro, sí, como que se alteraba mucho y entonces tenía un sistema de defensa que lo hacía transpirar, ¿no? Como que quería escapar y no podía escapar. Claro, bueno, eso es porque está activado el simpático. Eso es un efecto de la adrenalina, Bien, digamos. ahora hagamos trabajar entonces el parasimpático, que sería el más sano. Bueno, los dos son sanos, Claro. porque si están está bien, pero trabajemos Sí. más no el reactivo, sino el que uno puede pensarlo, ¿no? El sistema parasimpático. Sí, Para, es como todo. Demasiado estímulo simpático y nada de parasimpático. O sea, si nos vamos a un extremo es malo claro, y si nos vamos al otro extremo también. bien. El equilibrio tiene que estar en continuo movimiento, es decir, en nuestra vida siempre tenemos desequilibrio y nosotros tenemos que tratar de volver a ese equilibrio, de recuperarlo. Y mentalmente lo podemos llevar también, decir, bueno, no, yo no tengo que pensar tan mal, porque esto no está tan mal, sino que puede ser, o darle Sí, una condición lógica, decir, no, porque a veces uno lo ve sí, peor. o por ejemplo, como decía Cristian, hacer algo que a nosotros nos guste, aunque sea un ratito por día, Ajá. qué sé Ah, yo. ¿sabés qué se me ocurre ahora? Encontrar algo bueno en nuestra vida. Claro. Ser agradecido, ¿no? Encontrar algo bueno, sí, la familia o en lo que nos lleve bien. El logro comercial, el logro, Cristian que estudia, nosotros con la radio, vos con el reconocimiento por tu carrera, ¿no? Eso también nos ayuda para el sistema parasimpático, Sí, ¿no? pero hay cosas Sí, mínimas, porque por ahí no todo el mundo tiene posibilidades de cumplir sus objetivos o cosas grandilocuentes, pero si no, yo creo que en pequeñas cosas, qué sé yo, uno no suelo estar de mal humor ni triste por lo general, pero qué sé yo, cuando me siento raro voy a un parque, me siento y me tomo algo en el parque, no sé, ver el verde me hace bien, por ejemplo. Claro. Cosas así o... Es como una meditación tranquila, como que volvés Claro. uno vuelve a su eje. ¿Puede ser, Patricia, o no? sí, exactamente. Por eso nosotros decimos que esto del encierro está mal, Ah, en el sentido de que nos va contra nuestro sistema inmune, nos pone más estresados, todo lo que es aire libre, bueno, oxigenación, hay varias ver cosas. cosas verdes, Claro, plantas. ver verde, ver movimiento, ver viento, ver gente al lado nuestro, somos seres gregarios. Tener el gesto de la sonrisa también me dicen que es un gesto que sube mucho las endorfinas, por eso nos ponen el tapaboca, por eso estamos amargados, porque nos han cerrado los espectáculos de alegría, ¿no? Es decir, el teatro, los bailes, el fútbol, todo eso que a nosotros nos gustaba, ¿sí? Encontrarnos con el otro. Es decir, ahora tenemos un montón de gente que dice, no, no, pará, que la pandemia, no, que tengo gente mayor, no, no es por vos, es por mí, Mm. no es por mí, es por vos, ¿sí, Patricia? Claro, todo eso que nosotros lo vamos diciendo, que nosotros necesitamos de esas actividades. Por eso nos A algunos indignamos. les gusta más una cosa, a otros les gusta más otra, Claro. no sé, a uno le gusta escuchar música, al otro le gusta, como Cristian, irse al parque y tomarse algo en el parque, viendo las plantas, oxigenando, respirando aire más puro entre las plantas, ¿no es cierto?, que producen oxígeno. Bien. O dándole la mano a alguien, charlando con alguien, Claro. abrazándolo. Son cosas que obviamente que nos benefician y que bueno, que en este momento están restringidas, pero nosotros podemos hacer como pequeñas burbujas y en cierto momento del día hacer algo de lo que nos gusta. Bien, bien. Que sería como hacer un mindfulness. Sí, Ahí está. o no necesariamente, tiene que ser algo que nos guste hacer, que nos dé placer. Abrazar a Y otro, que, sí. claro, sí, sí, sí. Bueno, cómo lo titularías a esta conversación que tuvimos hoy?
¿cómo la titularía? Sí. Y bueno, qué sé yo, estuvimos hablando de todo lo que es más beneficioso o sea, que es para nuestro bienestar desde Bien. la neurociencia. Podríamos ponerle bienestar desde la neurociencia. Bien, bien. Bueno, tenemos que cerrar, Patricia. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cómo? Y no, ponerle por Facebook, por dónde. ¿Cómo No, todavía no tengo página ni nada de eso. Bien. Bueno, te agradecemos este tiempo que nos diste. Fue fantástico, una nueva experiencia. Así que bueno, te seguimos buscando, ¿no, Cristian? Así es, seguramente volveremos a charlar. Gracias, Patricia. De nada, muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Gracias. No, Fue un gusto. Patricia Fernández, Chao, inmunóloga y genial. Nos vemos hasta el martes. Hasta el martes. Siempre en ambientes.